día de hoy vamos a tratar este tema, ¿verdad? Que tradicionalmente se habla el día de hoy, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El día de hoy, si nos transportamos 2000 años atrás, 2022 años atrás, bueno, no 2022, 1990, 30 años menos, ¿verdad? Si nos remontamos al año 33 de nuestra era, ¿verdad? Ese domingo, Jesús entra a Jerusalén. Si pensáramos en términos de la semana, ¿verdad? Hoy Jesús está entrando a Jerusalén. El próximo domingo Jesús va a estar resucitando. Entonces, esta semana que estamos por iniciar, ¿verdad? La conocemos como la Semana Santa. Es la semana donde Jesús vive su pasión por nosotros, ¿sí? Y esa semana inicia con esto que estamos recordando el día de hoy y hasta cierto punto celebrando el día de hoy, que es la entrada triunfal. Y la leímos al inicio de la reunión, pero ¿por qué no la leemos una vez más? Está hablando de Jesús y sus discípulos. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanles que el Señor los necesita, pero se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Como dije, la entrada triunfal a Jerusalén fue el preludio de su pasión, el inicio de su pasión. Jesús, esa semana, esos días, estaba quedando en un pueblo cercano a Jerusalén. A unos 3 kilómetros, 2 millas de Jerusalén, se encontraba el pueblo de Betania. Si te acuerdas la historia de Lázaro, Betania es el pueblo donde vivía Lázaro con sus hermanas que eran amigos de Jesús. Y Jesús está quedando ahí en Betania. Para llegar a Jerusalén desde Betania, tenías que subir al monte de los olivos, bajar el monte de los olivos, pasar el valle y llegar a Jerusalén. Y Jesús, de hecho, toda esa semana está haciendo eso. Va a Jerusalén, pero regresa a Betania. Pero un día antes del domingo, el sábado, la noche anterior, María había ungido a Jesús dice la Biblia, con medio litro de nardo puro, que era un perfume muy, muy caro. Entonces puedes empezar a pensar, ¿verdad? La semana de Jesús, cómo está iniciando. El sábado en la noche lo ungen con este perfume carísimo. La Biblia dice, ¿verdad?, que creo que es Judas el que dice que ese perfume costaba el salario anual de una persona. Imagínate, esa noche derraman sobre Jesús un perfume que cuesta todo lo que una persona gana en un año. Y de hecho, Judas, ¿verdad?,
es crítico de la situación. Y dice, ¿verdad? ¿Por qué se está desperdiciando este perfume en Jesús? Si pudiéramos venderlo y darle de comer a los pobres. Pero el escritor dice, pero en realidad Judas no estaba pensando en los pobres, sino que robaba del tesoro del tesoro, o de, ¿cómo se puede decir? De donde guardaban el dinero, ¿sí? Judas era el tesorero, ¿verdad? Y aún ahí nos deja saber, ¿verdad? Que su intención no era realmente los pobres o la preocupación. Pero estaba siendo crítico de la actitud y de lo que María estaba haciendo, que era muy significativo. De hecho, cuando tratan de molestar a María por lo que está haciendo, de criticarla por lo que está haciendo, Jesús la defiende. Y Jesús, ¿verdad?, es cuando dice lo siguiente, dice: esto lo hizo en preparación para mi entierro. Tal vez María no lo sabía, pero María estaba haciendo algo extraordinario esa noche para Jesús. Obviamente Jesús iba a morir hasta el viernes, pero desde el sábado en la noche Jesús sabe lo que va a suceder esa semana. Así que cuando Él es ungido con este perfume, Jesús no lo toma como algo fortuito. No, Él dice: me está preparando para mi entierro. ¿Sí? Y la defiende de esa manera, al punto que dice que esta historia, la historia de María, se iba a contar alrededor del mundo. Cuando se predique el evangelio, se hablará de María. Y aquí estamos hablando de María 2000 años después de lo que María hizo por Jesús. Entonces empezamos a conectar. La semana de Jesús inicia con Él siendo ungido. Siguiente mañana, el día domingo, sale con sus discípulos rumbo a Jerusalén. Solo una vez en su vida Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, y fue cuando llegó el tiempo de sufrir y morir. Y para mí eso es sumamente significativo, ¿verdad? Porque la semana más difícil, la semana de mayor dificultad para Jesús, es la semana en la que Él decide hacer su entrada triunfal. Y es Él el que decide hacerlo. Si leíste, ¿verdad? Si pusiste atención a lo que leímos, al pasaje que está ahí al inicio de tu bosquejo, te das cuenta que es Jesús planeando todo. Jesús manda a sus discípulos. Jesús les dice específicamente: vayan por un burrito, no por un caballo, por un burrito, no por un camello, por un burrito. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué, ¿verdad? Jesús está siendo intencional en lo que está haciendo. Pero es muy importante ver cómo Jesús enfrenta o inicia la semana que Él sabe que será la semana más difícil de su vida, donde enfrentará, como dije, ¿verdad?, el sufrimiento y la muerte. Jesús nos mostró cómo enfrentar el sufrimiento con realismo, con dignidad y fe. Esa semana, si tú y yo seguimos la historia de Jesús, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús es realista ante su sufrimiento, ante su dificultad. El jueves en la noche Jesús va a orar, ¿verdad? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Era realista, sabía la dificultad a la que se iba a enfrentar. Pero luego lo vemos actuando con dignidad mientras es juzgado, mientras es lastimado. Y luego lo vemos, ¿verdad?, lleno de fe, cuando en la cruz entrega su espíritu al Padre, confiando en que el Padre va a cuidar de él. Y como dijo el salmista no dejará que su cuerpo vea corrupción. Así que, entendiendo la semana que Jesús iba a enfrentar, creo que es muy llamativo y nos da una gran lección a nosotros de cómo Él decide iniciar la semana. ¿Sí? Con una entrada triunfal. Al entrar de esta manera, Jesús estaba declarando públicamente que Él era el Mesías prometido. Esto es muy importante porque a lo largo de los evangelios, tú y yo vemos cómo Jesús rehúsa a
a decir y a dejar que la gente diga que él era el Mesías, ¿sí? Pero en esta ocasión él mismo toma la iniciativa para hacer la declaración pública de que él era el Mesías prometido. Y aquí viene, ¿verdad?, porque Jesús manda a sus discípulos por un burrito. Porque Jesús estaba cumpliendo una profecía. Jesús estaba identificando con las palabras del profeta Zacarías, que había dicho lo siguiente, hablándole a Israel. Zacarías había escrito mucho tiempo antes: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Aquí estaba esta profecía que se había hablado acerca de Jesús, y Jesús decide cumplir esa profecía en su entrada triunfal. Y obviamente, ¿verdad?, había solo una parte que Jesús podía controlar de esa entrada: el entrar en un burrito, ¿verdad? Cómo la gente iba a reaccionar ya estaba, ¿verdad?, en mano de las personas, pero porque era una profecía, ¿verdad?, las personas reaccionan precisamente como dijo la profecía. La gente se alegró, la gente gritó, la gente adoró a Jesús en ese momento. Pero es importante entender, ¿verdad?, que su entrada, aunque triunfal, fue humilde. Aunque triunfal, fue humilde. Otra lección para nosotros: tú y yo podemos tener éxito, podemos triunfar, podemos hacer las cosas bien, pero podemos mantener nuestra humildad. Y es bueno que no se nos escape eso de nuestra vida. Aquí está Jesús, ¿verdad?, en su entrada, aunque triunfal, humilde. Humilde, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir humilde? Porque Jesús está haciendo una entrada triunfal que apuntaba a las entradas triunfales que hacían los reyes a las ciudades. Cuando un rey salía y peleaba una batalla, una guerra, y regresaba a su ciudad capital, regularmente entraba con una entrada triunfal, un desfile, ¿verdad?, con carruajes, con caballos, con soldados, con el botín que habían ganado en el lugar donde habían ido. Así entraban los reyes. O los reyes que iban por primera vez a cierta ciudad de su reino, de la misma manera, y la gente los recibía y la gente los trataban como reyes. Pero aquí está Jesús entrando, pero lo está haciendo humildemente. La trompeta no sonó cuando Jesús entró. Regularmente se tocaba la trompeta cuando los reyes entraban. No hubo carruajes reales, no hubo soldados dando honores, ni dignatarios recibiéndole. No entró montado en un caballo como lo hacían los reyes de ese tiempo. Entró montado en un burrito. Entró como rey, pero como el rey que iba a morir por su pueblo. Y tú y yo creo que tenemos que mirar a Jesús, alcanzar a ver a Jesús como Él quiere que lo veamos, como Él quiere que lo interpretemos, como Él quiere que pensemos de Él, que hablemos de Él. Y creo que en su entrada triunfal Jesús nos deja ver de qué se trata. Nos deja ver que Él es el siervo, que Él es el rey humilde que está dispuesto a morir por su pueblo. Al final del pasaje, ¿verdad?, se nos dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Qué significa esto? Creo que sucedieron algunas cosas cuando pensamos en que toda la ciudad se conmovió. Número uno, las personas se fijaron en Él. No podían permanecer indiferentes. Cuando Jesús entra, la gente se fija en Él. Número dos, se maravillaban por lo que estaba sucediendo. ¿Quién es digno de este honor?, se preguntaban, porque la gente estaba gritando, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre, bendito el Hijo de David. Estaban reconociendo a Jesús
como el Mesías prometido. Así que la gente estaba maravillada. Número 3, se llenaron de esperanza. Gritaron Hosana. Hosana, ¿verdad? Aquí lo puedes interpretar como bendito sea Dios. Hosana en las alturas. Se llenaron de esperanza. Algo de lo que estaba haciendo Jesús esa mañana, algo les estaba comunicando. Algo estaba resonando en sus corazones, pero la gente no lo entendía totalmente. Pero sabían que algo había, algo muy significativo estaba pasando. Y número 4, sus ideas acerca de quién era Jesús fueron desafiadas. Preguntaban, ¿quién es este? Todo lo que estaba sucediendo esa mañana, ¿verdad?, hizo que la ciudad se conmoviera. De hecho, cuando los fariseos vieron lo que estaba pasando con Jesús, dijeron, mirad, el mundo se va tras él. Regularmente, ¿verdad?, tú y yo pensamos que lo atractivo es el poder, que lo atractivo es un rey en un caballo, haciendo desfile, exhibición de todo su poder. Pero aquí vemos a Jesús entrando en un burrito, decidiendo ser humilde. Y los fariseos lo ven y los fariseos dicen, mirad, el mundo se va tras de él. ¿Será que este es el Jesús que necesitamos predicar? ¿Será que este es el Jesús que las personas necesitan ver en nuestras vidas para ir detrás de él? ¿Será este el Jesús que tú y yo necesitamos amar con todo nuestro corazón? Aunque lo que sucedió esa mañana, ¿verdad?, fue impresionante, hay un lado un poco triste de ese domingo de Palmas. Y es que las personas que recibieron a Jesús no entendieron realmente lo que estaba sucediendo. Recuerda que siempre decimos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías poderoso, era un Mesías que iba a liberar a Israel a través de la fuerza, a través de la milicia, a través del poder, de la autoridad. Pero aquí vemos a Jesús entrando como un rey humilde. Y aunque la historia o lo que Jesús estaba haciendo resonaba en sus corazones, no lo podían entender. Les atraía lo que Jesús estaba haciendo, pero no lo entendían. Su idea de que el Mesías era un libertador militar había sido tan implantado en sus corazones, que una vez que esas 2 horas, 3 horas, no sé cuánto sudó, no sé qué tanto duró la entrada triunfal, pero una vez que esas horas pasaron, se les olvidó. Se les olvidó a tal extremo que el viernes van a gritar, crucifíquenlo, cuando les dan la opción de que Jesús sea liberado. La gente, los mismos que gritaban Hosana al hijo de David, los mismos que habían puesto ramas y palmas, vamos a decir que todos, ¿verdad?, pero eran los mismos que estaban en la ciudad, eran las personas que habían llegado a Jerusalén a celebrar la Pascua de esa semana. Unos días después, la entrada triunfal se les escapó, se les fue de su mente y de su corazón. Fue un momento muy bonito, ¿verdad? Muy impresionante. Pero otra vez la gente no entendía lo que había estado sucediendo. De hecho, Lucas, al hablar del pasaje de la entrada triunfal, dice que antes que Jesús bajara del monte de los olivos para llegar a Jerusalén en su entrada triunfal, en el burrito que iba cabalgando, dijo lo siguiente. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto de tus ojos.
Desde el burrito Jesús dice estas palabras. ¿Cómo quisiera, Jerusalén, cómo quisiera? Y está llorando. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Y no era un Mesías militar, no era un Mesías poderoso que iba a acabar con el gobierno o la autoridad de Roma, liberando al pueblo de Israel. Jesús sabía, ¿verdad?, que nuestra verdadera necesidad es la paz del alma, es la paz del espíritu. Pero dice, pero esto ahora está oculto a tus ojos. De hecho, el pasaje que Jesús estaba cumpliendo, la profecía que Jesús estaba cumpliendo, si quieres ponerla otra vez, Zacarías 9:9. Jesús estaba cumpliendo este pasaje, ¿verdad?, que les acabo de mencionar. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Pero luego fíjate lo que dice el versículo 10. Déjenlo encuentro aquí porque se me perdió. Dice, hablando de este Mesías, ¿verdad?, de este rey que viene en el burrito, dice, destruirá los carros de Efraín. Efraín, ¿verdad?, es una palabra para hablar de Israel, del pueblo de Israel. Y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Desde Zacarías, la figura del Mesías era la figura no de un libertador a base de fuerza, a base de fuerza militar, no, era el Mesías que iba a traer paz. El Mesías que de hecho venía a destruir todo aquello relacionado con la guerra. Venía a destruir los carros de Efraín, ¿verdad? No se refiere a carros como los tuyos y los nuestros, son los carros de guerra. Los caballos que calaban esos carros, los arcos de combate. ¿Por qué? Porque el camino de Jesús nunca ha sido el camino de la violencia. El camino de Jesús siempre ha sido el camino del amor, de la paz, de la compasión, de la misericordia. En muchas ocasiones tú y yo pensamos, y a veces somos motivados por otras personas a ser violentos, pensando que con nuestra violencia de alguna manera honramos a Dios. Pero Jesús nos viene a mostrar que ese no es el camino que Él ha elegido. El camino que Jesús eligió es el camino de la paz, de la misericordia, del amor. Si nuestro mundo va a ser conmovido, así como fue conmovido a Jerusalén cuando Jesús entró en su entrada triunfal, Jesús debe de ser reconocido y tratado como rey por nosotros. Jesús debe de ser reconocido y tratado como rey por nosotros. ¿En qué piensas cuando escuchas la frase, verdad, si nuestro mundo va a ser conmovido por Jesús? A lo mejor, ¿verdad?, te imaginas a Phoenix conmovido, Estados Unidos, México, no sé de dónde tú eres. Pero ¿cuál es tu mundo? ¿Quiénes son las personas que te conocen? Tu mundo es tu casa, tu mundo es tu hogar, tu mundo son tus hijos, tu mundo son las personas que están cerca de ti. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que no somos llamados a conmover una ciudad entera con el mensaje de Jesús, pero creo que es seguro decir que somos llamados a conmover nuestro mundo primero con el mensaje de Jesús. Nuestras propias vidas, la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de los más cercanos a nosotros. Entonces, escucha esta frase con eso en tu mente. Si nuestro mundo va a ser conmovido, si tu mundo va a ser conmovido por Jesús, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, las personas que amas, Jesús debe de ser reconocido y tratado como rey por nosotros. A veces tú y yo pensamos que
El camino más seguro para impactar la vida de las personas cercanas a nosotros es argumentando con ellos, es convenciéndolos, ¿verdad?, a través de argumentos acerca de Jesús. Y obviamente habrá momentos, ¿verdad?, en los que somos llamados a defender lo que creemos. Pero creo yo que la mejor manera de impactar nuestro mundo es cuando reconocemos y tratamos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. Si tú vives una vida en la cual tratas a Jesús como tu Rey, eso es lo que hablará por ti. Eso es lo que conmoverá la vida de los demás, más a veces que nuestros argumentos o nuestras ganas de pelear para convencer a alguien. Pero ¿cómo podemos tratar a Jesús como Rey? ¿Cómo se ve cuando Jesús es nuestro Rey y que lo tratamos como Rey? Vamos a ver algunas cosas que venían ahí en la historia también. Número 1, Jesús necesita de nosotros. Tal vez nunca pensamos tú y yo que Jesús necesita algo de nosotros, pero la historia que leímos empieza diciendo Jesús necesitaba unos burritos que no tenía. Ahora, Jesús tenía el poder para haber creado unos burritos ahí, a lo mejor, ¿verdad?, lo podía haber hecho, pero él decide utilizar los burritos de alguien más. Y literalmente, ¿verdad?, dijo: el Señor los necesita. Tal vez tú y yo no nos damos cuenta que Dios quiere trabajar a través de nosotros, que Dios te necesita a ti. Jesús es Rey, esta es una verdad eterna y universal, y su entrada como Rey a cada rincón de su creación es inevitable. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que llegará ese momento, llegará ese día donde Jesús hará su entrada triunfal nuevamente a su creación como el Rey. ¿Sí? Llegará ese momento. Pero antes de que ese momento llegue, Jesús nos necesita a nosotros. Y cuando decimos que Jesús nos necesita, no es como: ay, pobrecito, Jesús nos necesita. No, nos necesita porque así lo decidió. Es un asunto de decisión, no de incapacidad. No es que Jesús no pueda solo, es que Él ha decidido trabajar con nosotros. Es que somos su creación, es que somos sus hijos, es que somos su familia. ¿Te ha tocado hacer cosas con tus hijos que realmente tú las pudieras hacer solos? Muchas veces, ¿verdad?, nos toca hacer cosas con nuestros hijos o con nuestros nietos. ¿Verdad? Aunque los pudiéramos hacer solos, pero no hay nada más increíble que hacerlo con nuestros hijos, que hacerlo con nuestros nietos, ¿verdad? Me la estoy creyendo, ¿no? Y tenemos que verlo así de parte de Dios. Dios nos necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una relación con nosotros, porque nos ama, porque disfruta que nosotros hagamos equipo con Él. No se nos escape esto, que Jesús nos necesita. Nos necesita para conmover nuestro mundo. Nos necesita para que los demás nos vean lo vean a Él a través de nosotros. Necesita nuestra ayuda. Número 2, necesitamos obedecerle. Vas a conmover tu mundo, necesitas obedecer a Jesús. Dice: los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Vamos siendo honestos, ¿verdad? Si tú hubieras sido uno de los discípulos de Jesús y Jesús te dice: ve y desamarra aquellos burritos y tráetelos. Podemos tener muchas razones para decir: Señor, no. Para empezar, ni conozco a las personas de ese pueblo. ¿Qué tal si se enojan conmigo? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? Obviamente Jesús sabía más, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, al punto, ¿verdad?, que si les preguntan algo, solamente digan que yo se los estoy pidiendo y que se los voy a regresar, no me voy a quedar con ellos. ¿Sí? Y los discípulos lo obedecen, no lo cuestionan, van y hacen lo que Jesús pidió. Queremos conmover nuestro mundo, necesitamos obedecer a Jesús.
¿Cuáles son los dos principales mandamientos que Jesús nos enseñó mientras vivía aquí en la tierra? Número uno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cuál fue el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú y yo obedecemos a Jesús en esos mandamientos, nuestro mundo se va a empezar a conmover. La gente a nuestro alrededor va a empezar a preguntarse: hey, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata eso que tú haces? ¿De qué se trata eso que tú crees? ¿Por qué te vemos actuando así? ¿Por qué te vemos viviendo de esta manera? Y número 3, debemos adorarle apasionadamente. Esas 3 cosas sucedieron, ¿verdad?, en la entrada triunfal. Dice: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente, ¿verdad?, aún sin entender, porque Jesús nos dijo, ¿verdad?, no entendían realmente lo que estaba pasando, y aún así adoraron apasionadamente. Algo tocó sus vidas, algo tocó sus corazones del ejemplo que les estaba poniendo Jesús, que lo adoraron. Tú y yo damos testimonio de que Jesús es rey, adorándolo como rey, tratándolo como rey, decía ahorita. Creo que es Malaquías el que habla, ¿verdad?, de cómo a veces tú y yo tratamos a Dios de la manera que no trataríamos a un príncipe, por ejemplo. Tratamos a Dios de la manera que no tratarías a alguien famoso. Tratamos a Dios de la manera que no tratarías al presidente de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Que seríamos respetuosos, trataríamos de hacer bien las cosas, ¿verdad?, con este tipo de personas. Y a veces cuando se trata de Dios, no lo hacemos. Es ahí en ese pasaje, ¿verdad?, cuando Dios dice, ¿verdad?, ¿por qué vienen a traerme sacrificios y me traen los borregos enfermos, ciegos? ¿Le llevarían ese como un regalo a su príncipe?, dice Dios. No, es obvio que no. Pero a veces tú y yo así, ¿verdad? Entonces, si realmente queremos que nuestro mundo sea conmovido, otra vez, tu mundo es tu mundo. Empieza ahí, en ese círculo pequeño, ese mundo, tus hijos, tu familia, tu matrimonio. Adora a Jesús como rey, trátalo verdaderamente, dale lo mejor de tu vida, dale lo mejor de tu tiempo, dale lo mejor de tus talentos, dale lo mejor de tu amor. Pero tiene que ser una decisión fuerte. ¿Saben por qué? Porque nuestra adoración siempre será atacada, a veces por nosotros mismos. De hecho, en ese pasaje, ¿verdad?, en Lucas 19, el 39 al 40, dice: entonces, cuando la gente estaba adorando a Jesús, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Hablando, ¿verdad?, que la adoración tiene enemigos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras mismas clamarían. Wow. Pero tú y yo tenemos el privilegio, ¿verdad?, de honrar a Jesús, de vivir para Él. Si vivimos sirviendo, obedeciendo y adorando a Jesús, nuestro mundo será conmovido. Si vivimos sirviendo, obedeciendo y adorando a Jesús, nuestro mundo será conmovido. Las personas cerca de ti se fijarán en Él, no podrán permanecer indiferentes. Se maravillarán, parece trabalenguas. Se llenarán de esperanza cuando vean es posible. Sus ideas mentales acerca de quién es Jesús serán desafiadas. Tal vez tú eres padre de un joven, de un adolescente, y tal vez piensas: ¿por qué mis hijos están siendo indiferentes a la iglesia? ¿Por qué mis hijos están siendo indiferentes a Jesús? Y tal vez lo que puedo decirte hoy es que te mantengas fiel,
que te mantengas enfocado con tus ojos en Jesús, que te mantengas sirviendo a Jesús, obedeciendo a Jesús, adorando a Jesús. Y si lo haces con un corazón puro, si lo haces enfocado en las cosas que Jesús quiere que nos enfoquemos, tus hijos no permanecerán indiferentes. Las personas cercanas a ti no permanecerán diferentes. Si nuestra fe es real, si lo que tú y yo creemos es verdadero, la gente a nuestro alrededor no será indiferente. Yo pienso en la historia de mi familia. Cuando yo tenía, creo que 2 años, algo por ahí, y mi mamá estaba un poco enferma. No un poco enferma, estaba muy enferma. Estaba muy enferma. Un día está en su casa, y en ese tiempo, éramos católicos, pero tampoco éramos así como que íbamos a la iglesia, ¿no? Éramos católicos por tradición, ¿verdad? Y alguien toca la puerta de mi casa. La abre mi mamá. Y era un joven pastor invitando a la gente del vecindario a una reunión. Mi mamá, aunque se sentía mal, decide ir a la reunión. Llega a esa reunión, recibe a Jesús en su corazón, pero no es sanada, no ese día. De hecho, en las próximas semanas las cosas no mejoran en su salud. Pero después de más tiempo, de unos meses, mi mamá se empieza a sentir mejor, se empieza a sentir mejor, al punto que obviamente mi mamá está viva ahorita y sana. El Señor la sanó. Pero mi mamá se tomó en serio su fe. Mi mamá empezó a servir en la iglesia donde se congregaba. Mi mamá le empezó a dar prioridad a la obediencia a Dios, a la adoración. Nosotros venimos de una familia grande, ¿verdad? Somos 10 hijos, más las esposas, esposos de todos los hermanos, sobrinos. Y hasta este momento yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mi familia no pudo permanecer indiferente a la fe de mi mamá. Y no que mi mamá era perfecta, claro que no lo fue, pero algo había en su fe que se volvió atractivo para nosotros. No puedo hablar por todos, pero yo tuve mi etapa en la que no apreciaba la fe de mi mamá, en la que fui rebelde, ¿sí? Pero ¿sabes qué? A pasar el tiempo, su fidelidad, su ejemplo me enseñó algo a mí también. Aprendí de ella. El día de hoy te puedo decir, ¿verdad?, que todos los hijos de mi mamá, todos sus nueros, yernas, ¿es así? O al revés, no sé si dije yernos, nueras, nietos, bisnietos, profesamos una fe en Jesús. Queremos servir a Jesús. Otra vez, no somos una familia perfecta, pero no pudimos mantenernos indiferentes a la fe genuina de una persona. Y obviamente ya después ya no todo recayó en la fe de mi mamá, ¿verdad? Los hermanos mayores, las hermanas mayores empezaron a crecer, empezaron a abrazar su fe. Y en mi familia, ya saben, ¿verdad? Hay pastores, hay líderes. Pero tiene que ver con tratar a Jesús como nuestro Rey. Una vez yo dije aquí, ¿verdad? Yo pude haberme enojado con mi mamá muchas cosas no me podían haber gustado, de lo que me mandaba, de lo que me decía que hiciera, de lo estricta que podía haber sido. Pero nunca me pasó por la mente cuestionar su fe. Nunca. En toda mi vida, nunca me pasó por mi mente, mi mamá no cree lo que dice. Mi mamá no se toma en serio. Nunca me pasó por la mente. ¿Sabes qué? Eso necesitamos nosotros. Ser personas que a través de la manera en que vivimos, como vemos nuestro mundo.
Y termino con esta frase: lo que nos puede traer paz ya no está oculto de nuestros ojos. Los primeros que recibieron a Jesús y que esa emoción les duró unas horas, no era porque eran malos, no era porque no les importaba la vida. Jesús fue claro, ¿verdad? Estaba oculto de sus ojos, no estaban todavía listos para recibir y entender lo que Jesús estaba haciendo. A diferencia de ellos, la verdad no está oculta de nuestros ojos. Tú y yo sabemos lo que va a pasar el resto de la semana. Tú y yo sabemos lo que sucede el jueves. Tú y yo sabemos lo que sucede el viernes. Tú y yo sabemos lo que sucede el domingo. Quiere decir que nuestra entrega a Jesús, nuestro reconocimiento a Jesús como el verdadero Mesías, no tiene que ser de corta vida, de corto plazo. No, es un compromiso, es una entrega para toda la vida. No será un caminar perfecto, no será un caminar libre de dificultades, pero si nos mantenemos cerca al corazón de Jesús, enfocados en lo que para Él es importante, podemos hacer una gran diferencia. Podemos impactar el mundo a nuestro alrededor. Si Dios te utiliza, ¿verdad?, para impactar Phoenix completamente, qué bueno. Pero ¿por qué no empezamos impactando nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos? Y la única forma va a ser si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Así iniciamos el día de hoy, esta Semana Santa, recordando la entrada triunfal de Jesús.